Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por su interés y por su apoyo por estar aquí esta noche. Por la puntualidad de todos ustedes, vamos a ir empezando, a ver si se va metiendo más gente. Y bueno, para empezar, les quiero presentar a Mauri Friedman, que nos acompaña el día de hoy en este Zoom. Para los que no lo conocen, Mauri es un orgulloso padre y profesor de Olamiort, un compañero que siempre está dispuesto a compartir todo su conocimiento con nosotros. Y tengo que mencionar que además de ser nuestro colega, es director de educación judía de la Universidad Hebraica de México y cuenta con una extensa formación en el tema, haciéndolo uno de los ponentes más expertos en toda Latinoamérica. Antes de darle la palabra, quiero decirles que también en este Zoom nos acompaña el equipo de bienestar del colegio por si tuvieran dudas específicas como sobre cómo abordar las inquietudes o los comentarios de los niños. Mauri, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, también para comentarles que al final va a haber preguntas, ya sea para Mauri o para el equipo de bienestar. Entonces, Mauri, muchas gracias y eh, estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha, verdad? Bueno, voy a compartirles una breve presentación. La hice muy ligera. Este, Prácticamente no hay texto de imágenes y justamente no hay imágenes como las que pensarían que iba yo a poner, ¿no? Y lo hice de la manera más propositiva. Déjenme entonces rápido compartir la pantalla. ¿Ya la ven todos ahí? Ah, mira, está hablando. ¿La ven? Sí, Sí, Ok. Entonces, cuando me piden que dé esta plática, sí se ve. perfecto, gracias. Me pongo a pensar cómo explicas lo inexplicable, ¿no? Y cómo ayudas a la gente a comprender lo incomprensible. Y de verdad que no son preguntas retóricas. O sea, lo que pasó en Israel en los últimos días, desde el sábado, es incomprensible, ¿sí? Eh, la plática finalmente también está dirigida a un público muy específico, muy especial, que además son docentes, son colaboradores que trabajan en una escuela judía, en el Colegio Lamiort. Y por supuesto que también está dirigida desde esa perspectiva. Yo voy a estar el viernes en Radio Anáhuac, voy a estar también el jueves dando algunas clases dentro de este ámbito universitario y por supuesto que es un poquito diferente la manera en que la voy a orientar. Entonces, quiero un poquito hacer un poco de ejercicio metacognitivo con ustedes. Voy a ponerme a pensar qué es lo que cómo debo de tratar de explicar lo que ocurrió. Y entonces intuitivamente digo, voy a hablar desde el conflicto palestino-israelí. Por supuesto que es necesario hablar de alguna manera o tocarlo, pero por otro lado, no me parece que es el lugar o el momento para hacerlo. O sea, porque me parece que caería yo en un mínimo riesgo de tratar de explicar y al mismo tiempo decir, esto es justificable, ¿se entiende? O sea, hemos tenido todo tipo de respuestas del mundo judío, el pueblo judío en Israel y en el mundo está profundamente dolido, está de luto. Hemos vivido imágenes, hemos vivido días que no es tampoco algo cliché decirlo, desde la Shoah, desde el Holocausto no se vivían. Los judíos pensamos, estamos convencidos que después de que se creó el Estado de Israel, no íbamos a volver a ver esas imágenes, no íbamos a volver a vivir esos momentos. Es un pogrom en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Con obviamente valga todas el cuidado que hay que tener cuando hacemos comparaciones históricas, ¿no? Pero si yo tuviera que regresar a Kishinev en 1903 o algunos pogromos en la Rusia zarista en 1882, o por supuesto lo que pasó en los años 40 en Europa, podría haber este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, por supuesto que el mundo judío está conmocionado y algunas de las cosas que conmocionan más todavía no es únicamente lo ocurrido, por un lado, y esto es algo que también toca de una manera sensible y se agradece y se valora, mucha gente, la mayoría
que está consternada, que esté igual de aterrada, que no esté incrédula ante lo que aconteció. Y por supuesto que una cantidad también no menor de personas que lo tratan de justificar y dicen Free Palestine y por supuesto que esperaban de un pueblo que ha estado oprimido tanto tiempo y todas estas miradas narrativas que conocemos. Hoy en la mañana leí un open-ed, una carta, una opinión en uno de los periódicos más importantes en Israel de una jovencita que estudia en Harvard, en la Escuela de Leyes, que es una de las más prestigiosas del mundo, y ella un poco decía, ¿no? Mira, para poder encajar en este mundo progresista, liberal en Estados Unidos, he tenido un poco que ocultar quién soy como judío y sobre todo ocultar mis lealtades hacia el Estado de Israel, ¿no? De ver lo que 21 grupos, 21 como grupos universitarios, lo que le llaman ellos, bueno, tienen ahí una serie de términos para diferentes grupos que se organizan para diferentes causas y se manifestaron a favor de Hamás, a favor de lo que ocurrió, es decir, culpando a Israel y por supuesto a los judíos de todo lo que ocurrió. O sea, ustedes lo trajeron para usted, o sea, esto se lo ganaron, esto de alguna manera lo generaron ustedes. Y bueno, entonces la preocupación es doble, ¿no? No únicamente el ver lo que ocurrió, y como les dije, elegí no poner imágenes. Las pocas que hay, y la razón por las que hay pocas imágenes, es porque de manera propositiva Israel, su gobierno y el ejército jamás van a publicar para hacer propaganda, para hacer algún tipo de... Imagínense lo poderosas que puede ser una imagen de una familia masacrada en la sala de su casa, de niños decapitados, de mujeres violadas, de padres, o sea, de cuerpos desmembrados. Imagínense el poder de esta imagen para ganar la opinión pública. Israel se rehúsa categóricamente a hacerlo. Recuerdo hace algunos años platicando con gente tribuna israelita, que es uno de los grupos que trabajan con el Comité Central de la Comunidad. Contaron cuando Carlos Loret de Mola fue en uno de estos momentos donde había un tipo de guerra y de conflicto de alta intensidad entre Hamas, entre Gaza e Israel, y la población israelí estaba oculta refugiándose, ¿no? Obviamente en estos cuartos blindados, en estos refugios antibombas. Y Carlos Loret de Mola en ese momento dijo, quiero entrar con la cámara. En ese momento todavía, bueno, está en México viviendo, esto es López Obrador, etcétera, y dice, quiero filmar, no quiero filmar a los niños, quiero entrevistar. Le dijeron, de ninguna manera vamos a usar a nuestros niños con fines propagandísticos para hacer ningún tipo de mensaje o de convencimiento o nada. Entonces no van a ver esas imágenes. Lo que van a ver es que el día de hoy reporteros internacionales fueron al lugar del crimen, fueron al lugar donde se perpetró esta masacre y estaban realmente conmocionados también, ¿no? Describiendo cuestiones, cosas que no quisiera tener que repetir y por supuesto que no voy a enseñar. Entonces, eso es lo primero que quería un poquito hablar de estos contextos. Voy a avanzar un poco más y al final, quiero escucharos también si tienen preguntas. Primero vamos a hablar un poco de Hamas de manera muy general. Es un grupo islamista, fundamentalista. Se crea en 1987 en el contexto de lo que era en su momento la Intifada Palestina. Ahora se le conoce como la primera Intifada porque en el año 2000 hubo una segunda que duró 5 años. Y fue un grupo que criticaba muchísimo lo que era en su momento Arafat, en lo que en su momento era el liderazgo palestino. Arafat estaba en el exilio. Estamos hablando post la guerra del Líbano, etcétera. Y ellos tienen, obviamente, digo, no podemos hablar en Medio Oriente de una parte de la población palestina laica y una persona. Todos son religiosos, en mayor o menor medida. La diferencia fundamental es que hay diferentes formas de interpretar el Islam. Y esta es una manera extrema, una manera muy fanática que conocemos obviamente como islamismo. Entonces, Hamas sale y comienza a hacer todo tipo de actos. Por un lado, para ganarse a la calle palestina, que esto se llama en términos también islamistas, dawa, que es como de alguna manera hacer caridad, comprar corazones, jalar a la gente con
con actos bondadosos, obviamente, a su propia gente. Y por otro lado, el yihad, que es la guerra santa. Entonces, creo que de manera muy emblemática en los años 90, cuando finalmente Arafat y Rabin se sientan en el patio o afuera de la Casa Blanca y firman estos primeros acuerdos de reconocimiento mutuo, que no eran mucho, no es que especificaban una paz como tal, pero un reconocimiento, porque Arafat dentro del charter de la OLP decía que había que borrar y sacar a los judíos de la zona de Palestina y obviamente establecer un estado del río Jordán hasta el Mediterráneo. Pero ellos, Fatah, la OLP, empiezan a ser un poco más moderados hasta cierto punto, pero sale Hamás y dice, nosotros no reconocemos este acuerdo y lo vamos a descarrilar a toda costa. Y en los años 90, finales de los 90, se los digo por experiencia propia, fue un año que yo estuve en Israel, justamente en este año sabático, estaban explotando camiones y están explotando discotecas y estaban haciendo todo tipo de atentados y en su mayoría era Hamas, no únicamente, está la yihad islámica, entre otros grupos fundamentalistas. En el año 2000, en el medio de la segunda intifada, gran parte de los atentados terroristas gran parte de los atentados terroristas los comete Hamas también. Actos sumamente violentos. En su momento, aquí, por ejemplo, en el año 2000-2001, explotan la pizzería Sbarro en uno de los centros en Jerusalén, en la calle Yafo. Explosiones en autobuses, o sea, nunca reconocieron estos acuerdos de paz, nunca reconocieron, y dentro de su charter está obviamente la destrucción de esta entidad sionista, de este movimiento, de este Estado de Israel y por supuesto el pueblo judío que está ahí, que ha hecho de este espacio su hogar nacional, ¿no? Y su Estado. Veamos rápidamente el escudo de Hamas. Tenemos ahí el domo en la roca. Tenemos el mapa de Palestina completa, ¿sí? Y obviamente tenemos la espada, ¿no? Esto es yihad. Entonces, esto es por la espada, vamos a conquistar en el nombre de Allah, en el nombre del Islam, en el nombre de Mahoma, vamos a conquistar Palestina, vamos a reconquistar o vamos a liberar Palestina. Entonces, un poquito hablando de Hamas, vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante. Esto es importante un poquito entender un tema geopolítico que no me voy a quedar mucho tiempo en esto. Además de todo el tema de Hamas y de lo que está pasando en contra, vamos a decir, Hamas, Israel y estas tensiones, este conflicto que ya lleva tantas décadas, vamos a tener también otros temas contextuales de geopolítica en el Medio Oriente, como esto del tema de vamos a decir, la influencia que empieza a tener el chiismo en Medio Oriente, ¿no? Irán en 1979 es una revolución, los ayatolás, una revolución islámica, y comienza a ejercer más y más influencia, y aunque el chiismo es alrededor del 10% de toda la población musulmana del mundo, la mayoría, el 90% son sunnis, ha ido ejerciendo mucho poder a través, por ejemplo, vemos Irak, que una buena cantidad de gente también son de los pobladores son chiitas, vemos Líbano, Siria son alawitas, pero también hay un pacto político entre chiitas y alawitas, y en Yemen, ¿no? Y entonces lo que hace Irán generalmente estuvo haciendo y sigue haciendo es a través de una guerra, a través de lo que se llama proxy. O sea, a través de terceros, a través de agentes, puede ser Hezbollah, puede ser Hamas, Hamas es suní, pero porque se alían con el tema de la destrucción de Israel, en eso se alinean, ¿no? No voy a hablar mucho más del tema, es un tema más que quiero que se queden en su cabeza. Aquí está también poblaciones chiitas y cómo esto también tiene que ver. Hoy en día se habla, aunque no hay evidencias, de que Irán vamos a decir, está orquestó parte de lo que ocurrió ahora. Algunos especulan que tiene que ver con la posibilidad de que Israel haga paz con uno de los grandes potencias sunis, que es Arabia Saudita. Otros, obviamente, aunque no vean la mano directa de Irán como dan la instrucción, sabemos que Irán ha financiado y sigue financiando a Hamas en todos los sentidos, armamento, financiamiento, etcétera, etcétera. Aquí rápidamente el mapa de Israel y acá abajo, si ven lo que es la franja de Gaza, estamos hablando alrededor de 350 kilómetros cuadrados de territorio. Y algo que es importante que dentro de vamos a decir, dentro del marco de acuerdos de Oslo que no se lograron, que no generaron las condiciones de confianza para poder implementarse
en toda vamos a decir, en todas sus diferentes cláusulas y en toda su diferente profundidad, o todas las que especulaba, bueno, más bien lo que tenía contemplado. En el 2005 Israel decide salirse de manera unilateral, desconectarse de Gaza. Israel tenía 21 asentamientos, o sea, había 21 asentamientos de judíos que estaban en diferentes partes, ahí los vemos. Gush Katif, Tel Katifa, o sea, ahí vemos diferentes alrededor de esto, sobre lo que están en rojo oscuro. Ganor, de Kalim, Ganeital, etcétera. Estos asentamientos son completamente sacados, a la gente de esos pobladores salen de ahí y Gaza se queda completamente en manos de, en su momento, la autoridad palestina. 2 años después, en 2007, Hamas, a través de una especie de golpe de Estado, con tintes democráticos, saca a la autoridad palestina, es una limpieza. También hay una matanza de algunos de los políticos de la autoridad palestina, de Fatah, y se consolida en el poder. Poco tiempo después comienza justamente el bloqueo de Gaza con la intención de que no infiltren todo tipo de armamento, etcétera. Y bueno, vemos que el bloqueo tampoco es del todo efectivo, no es parcialmente efectivo, y solo podemos imaginar lo que hubiesen ya metido en los últimos años, porque desde el 2007 hasta la fecha han lanzado literalmente miles y miles y miles y miles de cohetes en contra de la población civil israelí. Estamos hablando únicamente en el último conflicto, se habló de 3,000, de 5,000, o sea, estamos hablando de cifras que son difíciles de entender. Esta es una foto de Gaza. Hay que entender que Gaza es una franja, es una extensión territorial, pero hay diferentes ciudades dentro de Gaza. Gaza City, la ciudad de Gaza es la más grande, pero también tenemos Khan Yunis, Rafah, tenemos otras, Deir el-Bala, tenemos otras ciudades ahí. Y acá lo que podemos ver, algo que llama mucho la atención, es que está muy, muy densamente poblado este territorio. Se estiman 2,200,000 personas viviendo en un territorio bastante reducido. Y bueno, vean cómo crece obviamente hacia arriba y está muy, muy, muy densamente poblado. Una de las situaciones más complejas para Israel es que jamás, y esto es históricamente siempre ha sido así, nunca ha separado a sus milicias y a sus grupos y a su operación, a su actividad terrorista del resto de la población civil en Gaza. Entonces, traten de imaginar la complejidad de tratar de operar militarmente en este territorio sin que haya bajas civiles. Es prácticamente imposible. Y no es imposible únicamente porque los edificios están pegados, es imposible porque jamás oculta, guarda su armamento en mezquitas, en hospitales, en escuelas. En las escuelas de la UNRWA, de las Naciones Unidas, en su momento también se detectó que hubo armamento que se estaba guardando ahí, cachés de todo tipo. Y también, obviamente, lanzan misiles en el medio de la población civil, o sea, en el medio de un edificio, en la azotea, en una calle. O sea, es imposible separar esos grupos terroristas del resto de la población. Eso es lo que lo menciono ahorita porque lo vamos a hablar un poquito después. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de abajo, diferentes operaciones, diferentes conflictos: 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, hubo 2019, hubo algo breve también en el 2021, 22, y ahora lo que pasó en octubre 7. Acá tenemos otra fotografía de Gaza, podemos ver otra vez la densidad poblacional que tiene este enclave, esta franja. Y bueno, otra vez, decidí no tomar fotos. Ustedes saben lo que pasó. Esto fue algo que estuvo planeado durante mucho tiempo, mucho tiempo. Se estima por lo menos un año en donde aparentemente jamás se había empezado a moderar un poco más. Inclusive hubo este conflicto que les dije, el anterior a este, fue la yihad islámica la que comenzó todo el lanzamiento de misiles, etcétera. Y entonces jamás como que los trató de apaciguar. Ahora Israel estaba dejando entrar a Israel a trabajar 20,000 trabajadores al día de Gaza hacia el Estado de Israel para obviamente traer pues remesas, traer todo tipo de sustento a sus familias. Pensamos son familias muy extensas, pueden ser familias de 20, de 15, de 12. Entonces, 20,000 personas hacen un impacto muy importante en la economía de estas poblaciones.
Y esta idea un poco de que si se apaciguaba Hamás, si se lograba un poco como de alguna manera ayudar a la población para que estuviera mejor, entonces había como una especie de, vamos a decir, siempre Israel hablaba de este mal que se conoce, ¿no? Con la posibilidad de encontrar un desconocido todavía peor y decir, mejor este que es conocido, pero Israel no se esperaba lo que ocurrió. Entonces, otra vez de manera muy, muy breve, a las 6:30 del día sábado, alrededor de esa hora, está bien sabido, acá hay una reja, hay una electrificada, bueno, no electrificada, tiene sensores, va adentro muchos metros, porque también hubo una época en donde Hamás cavaba cientos y cientos de túneles que conectaban con Israel justamente para poder infiltrar terroristas y poder secuestrar personas y poder hacer atentados dentro de las poblaciones civiles que están alrededor de Israel, de la Franja de Gaza en el sur. También vemos como adentro de Gaza hay unas redes de túneles cientos y cientos de kilómetros. Entonces también un poquito vemos a dónde se ha ido toda esta ayuda internacional de la Unión Europea y de las Naciones Unidas y de otros entes internacionales. Una buena parte no se ha ido a desarrollar la sociedad y el país en infraestructura, se ha ido a armar a Hamas, ¿no? Y a construir toda esta infraestructura del terror. Israel se confía de que esta reja de alta tecnología va a detectar cualquier tipo de infiltración, cualquier tipo de intento de penetración. Y bueno, finalmente, con un operativo muy bien armado, muy bien orquestado, con capacidades que se desconocían, esto todavía está por verse, cómo es que la inteligencia israelí no lo detectó a tiempo. No está ahorita Israel en un momento de buscar culpables, sino realmente de tratar de enfrentar esta situación, de salir victoriosos de esto que ellos han declarado abiertamente ya una guerra contra Hamas. Y bueno, el resultado de esto fue 1,000 muertos hasta ahora, asesinados, como les dije, de la manera más terrible posible. O sea, nos recuerda lo que veíamos del Estado Islámico en el medio de la guerra civil en Siria, ¿no? O sea, este tipo de actos de barbarie, de total falta de respeto por la vida humana, ¿no? Como les dije, padres que matan enfrente a sus hijos, hijos que matan enfrente a sus... Simplemente en Faraz, es un poblado que ahorita van a verlo en el mapa, son más de 40 bebés y niños pequeños que fueron asesinados ahí. Hay poblaciones donde el 20% de la población fue completamente asesinada, el 10% de la población, pequeñas aldeas de 100 personas, 10, 20 murieron, un poco más grandes, por ejemplo, en Beeri se estima más de 100 personas que murieron, alrededor de, cerca también de Rehem, había un festival de música muy popular en Israel, lo que le llaman un tipo rave, y bueno, ahí solamente fueron asesinados 260 plus jóvenes. Hoy en día, Hamas toma a más de 100 rehenes y los lleva de vuelta, gente de la tercera edad, niños. Hay un hombre que se ha hecho muy, muy público porque él se llevan a su esposa de 30 y tantos años, a una hija de 6, a una hija de 3. El hombre le llevan a toda la familia rehén a Gaza. Y evidentemente, pues Israel ahora comienza a bombardear posiciones estratégicas de Hamas, tanto posiciones militares como posiciones de lo que es el gobierno de Hamas, comunicaciones, etcétera, etcétera, y hace un sitio, y obviamente todo esto es para presionar a Hamas y presionar para que la población empiece a manifestar y pidan ellos que los rehenes sean liberados, cosa que está por verse. Ahora, ya quiero terminar rápidamente. Este es un típico mapa que circula y siempre ha circulado sobre la tierra, la pérdida de tierra palestina, ¿no? Y ahorita van a entender por qué lo conecto con lo que ocurrió. Primero, este plan está lleno de mentiras. Son guerras narrativas, pero a veces dentro de las narrativas tiene que haber un poco de sustento de datos duros, ¿sí? Por ejemplo, en 1946, Palestina nunca fue Palestina. Esto fue parte del Imperio Otomano que conquistó de los mamelucos en 1516 y perdió el territorio después de 400 años en la Primera Guerra Mundial, 1917. Jamás fue un estado de Palestina. Se llamaba Palestina, era un nombre geográfico que le puso
Adriano en el año 135 de la Era Común. No tengo tiempo para entrar en sus detalles. El plan de partición fue un plan de partición que los judíos aceptaron, los árabes rechazaron. Desde el 47 hasta el 67, los árabes palestinos pudieron haber construido un estado en lo que es el West Bank y Gaza, no lo hicieron. Y en los tratados de Oslo y posteriores también pudieron haber generado las condiciones de confianza para ampliar este territorio, pero finalmente no había con quién hablar, no había interlocutor, jamás, siempre se la pasó desviando, descarrilando las posibilidades para encontrar una solución pacífica. Aquí otra vez algunas de los lugares que han sido bombardeados, sobre todo vemos hasta Tel Aviv, Jerusalén y todas las comunidades alrededor, Be'eri, Ofakim, Sderot, etcétera, etcétera. Ahora, quiero terminar con estos talking points y me parece que esto es lo más importante de toda la presentación. Lo voy a hacer de manera breve. Primero tenemos esta idea, como les dije al principio, ¿no? Empiezan a ver estas voces de Free Palestine y está esta idea de la causa palestina, el conflicto palestino-israelí. Miren, honestamente, este es un tema que se puede discutir y se puede hablar y se puede dialogar, pero este tema no tiene nada que ver con lo que ocurrió el sábado, ¿sí? Ese sábado ocurrió una masacre de la peor manera, se hicieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, se masacró, se asesinó de la manera más cruel a población civil, y esto no tiene que ver, tampoco me parece necesariamente con el pueblo palestino, con el conflicto. O sea, aquí caeríamos en el tema de que si los fines justifican los medios, y es terriblemente problemático, ¿sí? Hablamos también de un tema que tiene que ver con relativismo moral y falsas equivalencias, ¿sí? O sea, va a empezar como cada conflicto entre Israel y Hamás, empiezan obviamente el conteo de muertos, ¿no? Y que también es terriblemente problemático. Definitivamente es una tragedia. O sea, yo siempre se los digo, lo enseño con mis alumnos, hay víctimas en los dos lados, hay gente inocente en Gaza que están siendo obviamente utilizados como escudos humanos, que son víctimas de un régimen islamofascista totalmente autoritario, homicida, que no permite la libertad de expresión. Yo con mucho gusto les paso algunos clips que se llaman Whispers from Gaza, susurros desde Gaza, de gente que ha hablado y ha hablado un poco de cómo repudia a Hamás y de cómo Hamás, obviamente con mano dura y con un régimen totalmente autoritario, ha dominado esta población, ¿no? Entonces esta población está sufriendo, pero Hamás no representa necesariamente al pueblo palestino, y los medios de Hamás, que son los medios del terror, jamás van a obtener un Estado palestino, ¿no? Entonces eso es un tema que hay que dejar muy claro. Entonces, cuando una persona agarra y dice Free Palestine y dice esto se lo merecían, estamos hablando de alguien que necesariamente es antisemita, y eso ahorita lo voy a decir al final, ¿no? Porque si tú no te puedes conectar desde la empatía, no puedes entender que aquí hay una situación de una tragedia terrible, y los judíos para ti no merecen nada, ni siquiera la mejor simpatía, ni decencia, ni la santidad de la vida. Entonces, evidentemente, es un antisemita disfrazado de antisionista. Pero eso lo podemos hablar, si quieren, con preguntas. Entonces, estas falsas equivalencias, finalmente, el Estado de Israel no usa su población como escudo humano, se ha dedicado a construir refugios, una cúpula de hierro, un sistema para proteger a la población, y jamás hace exactamente lo contrario. Entre más muertos haya del lado palestino, mejor, porque ganan esta guerra mediática y de opinión pública. Jamás dice que si de 800, 500, 100 personas que han muerto, ¿cuántos son de sus grupos terroristas, sus militantes? ¿Cuántas son personas que le pertenecen a la organización? ¿Y cuántos son civiles? Y eso es parte de esta estrategia, obviamente, de hacer esta equivalencia, una falsa equivalencia moral, ¿no? El tema de la proporcionalidad otra vez, o sea, por supuesto que no hay proporcionalidad en el sentido de que es un ejército de un país frente a un grupo terrorista y una milicia entre comillas, porque la diferencia entre una milicia y un grupo terrorista es que una milicia pelea contra militares por objetivos políticos, y un grupo terrorista aterroriza a la población con fines políticos o ideológicos. Aquí también creo que vale la pena hablar de que hay diferentes guerras, no hay una guerra. Hay la guerra que conocemos, la guerra con misiles y con tanques y
y aviones, esa es una guerra, pero no es la única guerra. Hay una guerra que tiene que ver con las narrativas, ¿no? ¿Quién está de lo de la justicia, de lo del bien? ¿Quién está correcto? ¿Quién está haciendo mal? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? Etcétera. Que tiene mucho que ver también con esta guerra mediática, de ganar la opinión pública, de ganar los corazones de la gente, etcétera. Hay otra guerra que es la guerra santa, la guerra de yihad, y eso voy a esperar hasta el final para hacer mucho énfasis en esto. Y esa es la guerra que Hamas está librando, trajo hacia, y desde que se fundó, ha tratado de librar en contra de Israel, en contra del pueblo judío, en contra de cualquiera que ellos consideran infieles. No, si ellos jamás van a permitir que judíos, cristianos o cualquiera que no sea musulmán, y musulmanes de su interpretación radical del Islam, tenga un pie en Tierra Santa para ellos, ¿no? En esta tierra que también es una tierra sagrada. Esto obviamente la guerra está de nacionalismos, de la que ya hablé un poco, y este tema también del antisemitismo que me parece que es algo que no podemos dejar, que no es obvio, ¿sí? O sea, hay mucho antisemitismo también en el mundo, ¿sí? Yo por supuesto que no pienso que todos lo son, la mayoría no lo son. He recibido muchas muestras de afecto y de solidaridad de amigos no judíos que me dicen, me siento terrible, me duele lo que ocurrió, no lo puedo creer, ¿cómo te ayudo? O sea, finalmente entienden que estamos en duelo porque además tenemos familia y estamos sufriendo, estamos viviendo esto que no, todavía es difícil de terminar de digerir, pero el antisemitismo en estos momentos se deja ver, ¿no? En su peor de las caras, no decir esto se lo merecían, esto lo trajeron ustedes para ustedes mismos por este colonialismo, y todas estas, ya sean estas frases que se dicen que puedo obviamente discutir con ustedes y demostrar que son totalmente falsas. El tema de la geopolítica, lo vimos aquí con nuestro presidente, que tampoco está dispuesto a condenar actos de terror de esa barbarie, de ese calibre, que me parece terrible, me parece una vergüenza. No quiero entrar mucho más en política nacional, pero esto tiene que ver con geopolítica, con cómo se posiciona México frente a otros países que se posicionan frente al antiimperialistas como Bolivia y Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta mirada geopolítica de alineación muy clara con ciertas ideologías y ciertos estados. Y creo que el punto en donde voy a terminar la plática y voy a hacer muchísimo énfasis es que tenemos que cambiar nuestra lente, tratar de entender en diferentes categorías de pensamiento, en ideas y perspectivas. Si estamos tratando de entender a Hamas desde nuestra mirada occidental o desde nuestra mirada nacional mexicana, no lo vamos a entender jamás. No vamos a poder entender qué pasó y por qué lo hicieron. Una masacre así, por más dolorosa que le significa al Estado de Israel, no lo pone en una amenaza existencial. O sea, esta masacre no pone existencia, no pone en peligro la existencia del Estado de Israel. No va a hacer que nadie se vaya de ahí, emigre. O sea, la gente va a regresar a las comunidades en el sur y van a reconstruir y van a fortalecerse como lo han hecho siempre, porque la capacidad de resiliencia del pueblo judío, todos la conocemos, ¿sí? Todos la conocemos desde el Holocausto y todo lo que vino antes. Y el pueblo judío se termina reconstruyendo y fortaleciendo de este tipo de tragedias. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, de documentar todo y enseñarlo en redes sociales, otra vez necesito que se pongan en silencio, por favor, demostrar las atrocidades, los asesinatos, las decapitaciones, las violaciones. Esto es un tema ideológico, mostrar al judío humillado, mostrar al Estado de Israel débil. Esto tiene que ver con alimentar su ideología extremista del Islam y obviamente de posicionarse de una manera diferente en este marco religioso ideológico. Verdaderamente esto, el tema nacional, el tema del territorio pasa a segundo y a tercer plano cuando tratamos de entender la realidad desde esta perspectiva de un mundo que nosotros no entendemos porque somos personas de la modernidad o postmodernas, ¿no? Donde se separó la iglesia y el Estado, donde imperó la ilustración y la razón frente a supersticiones religiosas, sobre oscurantismo, sobre estas ideas de que algunos eran directamente los emisarios, los representantes de Dios en la tierra y tenían las respuestas y tenían el poder. Entonces,
de verdad cuesta trabajo entenderlo desde nuestra perspectiva, y si queremos entenderlo un poco mejor, aunque como dije al principio de la presentación es incomprensible, tenemos que hacer ese ejercicio intelectual y ponernos en un lugar que no es el nuestro, en un lugar donde hay otro tipo de miradas, de reglas. Salió un artículo también muy interesante que decía, no hay reglas políticas, por ejemplo, para Hamás. Hay el tema del honor y el tema del deshonor, o el tema del temor y el tema del respeto. O sea, son otro tipo de valores sociales, son otro tipo de miradas políticas, etcétera, etcétera, religiosas. Entonces, bueno, esta es de manera muy resumida, en 38 minutos. Y no sé, ahora sí, quiero escuchar cualquier tipo de duda, y también aquí hablamos un poco de qué hacemos con estos chicos, Sí, con estos niños. Sí, Mauri, si puedo decir algunas palabras. Uno sí. es agradecerte muchísimo a esta sección. Entré poco tarde, tenía junta otra, pero te agradezco mucho a informarnos. Eh, Quiero decir algo chiquito y seguimos con la plática. Eh, Tenemos niños ahorita en una situación poco de miedo, poco de preocupación, niños que están angustiados de la situación en Israel por familiares en Israel, por hermanos en la Akshara. Entonces, si no sabemos información, no abordamos la información o no apoyamos en unas fuentes de información que no son confiables. Entonces, mejor mandar a los niños a personas que poco más dominan del tema o preguntar para responder a los niños. Esta hace que toda el contención de los niños va a estar en un mejor nivel. Entonces, los niños también están expuestos a materiales que son o falsos o que son verdaderos, pero duros para ver y para procesar. Entonces, todo el tiempo van a tener la recomendación no ver estos videos. Y a veces los niños tienen interés, pero le afecta mucho. Entonces, estamos en un días difíciles para el pueblo judío, y como Mauri dijo, el pueblo judío siempre demostró una resiliencia y fortaleza, y vamos a salir de eso. Es un golpe duro, pero el Estado no se cayó. El Estado está retomando las cartas en el asunto, en el nivel diplomático y en el nivel militar, para proteger a sus ciudadanos y ciudadanos. Entonces, Mauri, mil gracias por siempre estar pendiente de nosotros con mucha sabiduría y conocimiento. Te agradezco de la corazón. Gracias, Sabine. Igualmente lo pienso. Tenemos un gran privilegio de tenerte como líder de esta institución y con toda tu gran humanidad que tienes. Pues no sé, quisiera escuchar alguna pregunta. Por supuesto que muchas de las preguntas que siempre la gente hace a la gente que sabe un poco más del tema es qué va a pasar. La verdad es que no tenemos el conocimiento del futuro. Siempre existe la posibilidad de que esto escale. Puedo decirles que empieza también un poco de conflicto en el norte con Hezbollah. Hezbollah es otra cosa completamente diferente. Es una milicia preparada, muy bien armada. Se estiman 150,000 cohetes de diferentes alcances con precisión, vamos a decir, muy precisos, que tienen su armamento. Cientos de túneles también. O sea, una estación compleja, pero aparentemente por ahora no ha entrado de lleno al conflicto, y esperemos que no se abra un segundo frente, que sería obviamente una situación terrible. Existe la posibilidad de abrir un tercer frente, que es el West Bank, ¿no? Judea y Samaria, donde finalmente también han habido ahí tensiones, y una parte del ejército ha estado ahí en los últimos meses, y también por eso en parte ha descuidado la zona sur. Y por otro lado, obviamente, de fondo está esta nueva guerra fría, que no puedo describirla de otra manera, ¿no? Y pues tenemos a ciertos países alineados como Rusia, como Irán, como Turquía, pero otra vez ahí no creo que vaya a llegar, porque si llega a eso, pues estamos hablando de una tercera guerra mundial, que me parece que es totalmente responsable inclusive de vislumbrar en ese momento. Sí existe la posibilidad de que se amplíe el conflicto hacia el norte, o se amplía hacia el centro, y por supuesto que hay una población palestina israelí de más de un 20%, que por lo menos en 2019 se manifestó muy, muy violenta.
contra las poblaciones judías en las ciudades mixtas en Israel. Y en este momento no ha pasado, aunque jamás hace un llamado a todos, vamos a decir, a todos los palestinos, los que viven, los que son ciudadanos israelíes, los que están en Judea y Samaria, en el West Bank, y también obviamente todos los que están en los árabes Hezbollah, que están en el Líbano, a unirse al conflicto, y hasta ahorita esto no ocurrió afortunadamente. ¿Algo? ¿Preguntas? Si no, las pueden hacer por chat si quieren. No. No sé si alguien tenga una pregunta, ya sea para Mauri o también para Eloísa, también sobre la forma en que nosotros lo podemos manejar con los niños. O Eloísa, no sé si tú quieras decir algo. Hola, buenas noches a todos. Mauricio, muchas gracias por toda la información tan valiosa. Gracias al colegio, gracias al liderazgo de Abby y todos los directores que han estado pues siempre con la información más cercana, acompañándonos todo el tiempo. No hay que olvidar que nosotros somos esos adultos que si nosotros estamos bien informados, que tenemos los datos específicos para poder contener a nuestros alumnos, siempre vamos a ser esa figura que les dé contención y autorregulación. Ya Mauricio lo decía, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, y para el estado emocional de cualquier persona, pues la incertidumbre es lo que más nos desgasta. Entonces, dentro de todo este ambiente, que es, como dice Mauricio, de incertidumbre y de ciertas situaciones que son drásticas a nivel emocional, lo más importante es que nosotros seamos esas figuras cercanas para nuestros jóvenes, para nuestros niños, es que estemos muy atentos a estar a ciertos síntomas que hay que estar como muy alertas para poder acompañar, diagnosticar de manera muy general y poder canalizar para ayudar. Tengo alguna información como muy gráfica que de hecho va a salir el día de mañana a los colaboradores y a las familias. No sé si me ayudas, Andrea, a compartirla. Lo tengo en inglés, pero lo voy a ir traduciendo un poquito. Pero bueno, a final de cuentas son como cosas muy específicas que podemos hacer para estar cerca de nuestros chicos. En principio, creo que hemos hecho muchas cosas. Yo he visto a maestros muy cercanos, maestros que están totalmente al pendiente de los chicos, que están estableciendo sus rutinas constantes y que están dando estos espacios de escucha. No sé si le puedes poner compartir, Andrea, para que se vea un poco más grande la imagen. Aquí en la presentación, en el PowerPoint, abajo hay un icono que tiene una pantallita. Abajo. Hay una pantallita más abajo. Ahí mismo, por ahí. Esa, mira. Gracias, Andrea. Entonces, bueno, cuando tenemos eventos traumáticos, quiero decirles que no es la misma magnitud, ¿verdad?, de las personas que están en Israel que los que estamos lejos. Sin embargo, siempre va a ser un evento traumático, sea directo o indirecto. ¿Qué es lo que pasa? Que ante eso, pues nuestro cerebro, el reptiliano, que es el rojito que está ahí marcado, es lo que libera es cortisol. El cortisol es una hormona que nos ayuda como a responder ante un sentido de urgencia, y lo que nos hace es, pues, enfrentar la situación o huir, pero también hay una nueva respuesta que es el que congelamos. Entonces hay que estar muy al pendiente de que nuestros chicos puedan estar como evasivos, puedan estar de repente pensamos que están en el salón, pero su mente está en otro lado, o pueden reaccionar de manera muy violenta. ¿Qué es lo que necesitan en este momento? Sentirse seguros, y que nosotros, justamente esos adultos en el colegio, somos los que les vamos a dar esa seguridad. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Andrea. Una información importante que va a salir mañana es cómo identificamos si alguien necesita ayuda. Primero, pues podemos encontrar bloqueo emocional, es decir, puede ser que pierda el interés en sus actividades o dificultad para expresar sus emociones. Puede ser que sus pensamientos sean tan recurrentes que estén constantemente preguntándonos cosas, o que puedan alterar sus rutinas, que puedan afectar inclusive sus horas de sueño. Niños que vean que a lo mejor están muy adormilados en la mañana, puede ser que no estén durmiendo bien en casa, que no puedan empezar su tarea de actividades de inicio a fin. Y bueno, pues todo eso genera como estas respuestas exacerbadas que podemos encontrar. También podemos encontrar conductas de evasión, es decir, que eviten hablar del tema, que si de repente alguien lo toca, estén de manera muy reactiva evitándolo, que se alejen de las personas, que estén aislados. Ese es un síntoma importante.
Hay reacciones físicas también que van más allá de la voluntad, como la alteración del ritmo cardíaco, la pupila se dilata, hay mucha irritabilidad, hay una alerta permanente y mucha ansiedad. ¿Cómo se ve la ansiedad? Niños que se muerden las uñas, niños que se están jalando los cabellos, que se quitan los pellejitos de la boca, que están a lo mejor sacando punta constantemente. Esas conductas como muy ansiosas y repetitivas pues son síntomas de que puede estar pasando algo, o si ellos verbalizan pensamientos de desesperanza, ¿no? De que esto no va a cambiar, de que todo está mal. Esas ideas tan negativas pueden ser síntomas, pueden ser que se den, sobre todo en niños que normalmente vemos su comportamiento de otra manera. Eso es lo que nos va a dar estos indicadores. Y pues el equipo de psicología, recordar que está Marimar en preescolar, en primaria Damián y Nurit, en secundaria Dani y en prepa Vianey. Y bueno, pues siempre contamos además con el apoyo de toda la gente académica que está ahí, coordinadores, directivos, con cualquier persona que podamos estar ahí cerca. En principio, maestros de asignatura, pues su mejor es el educador y la guía directa para dar alguna información importante. La siguiente, por favor, Andrea. Cosas que podemos hacer como para contener. Primero, entender que hay una ventana de tolerancia, sobre todo en los momentos de crisis, donde no hay que forzar a ningún niño o a ningún estudiante a decir información. Nosotros como maestros no necesitamos detalles para estar cerca de ellos y darles contención, simplemente saber que ellos tienen algo y validar su emoción. Lo que más se necesita es que se sientan escuchados, es decir, hay veces que necesitas pues parar un poquito el tema o a lo mejor dejar a los chicos trabajando en una actividad y tomar a uno de forma individual, porque lo más importante es que se sientan escuchados y que ustedes puedan respirar profundamente, y al respirar profundamente esto pues ayuda a que ellos también con sus neuronas espejo puedan calmarse. Hay que validar al 100% lo que ellos digan, lo que ellos verbalicen. No es momento de dar consejos ni de juzgar, simplemente hay que validar sus emociones. Y va a ayudar mucho traerlos como actividades hacia el presente, en el sentido de que ellos puedan usar sus sentidos desde el olfato, escuchar, sentir, de repente decirles, a ver, vamos a ver 5 cosas verdes que hay en el salón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar 3 sonidos que están en el ambiente. Todo lo que pasa a través de los sentidos nos ayuda otra vez a enfocar y a estar aquí y en el ahora. Y pues la risa. Yo sé que a veces es difícil pensar cómo vamos a reír en un momento de tanta crisis. Sin embargo, la risa está demostrado que es la mejor medicina para generar endorfinas, dopamina, todos estos jugos neurológicos que nos ayudan a liberar el estrés. Y necesitan nuestros niños de esos espacios de risa y de conexión muy positiva, ¿no? Y algo que sí está en nuestras manos es cuidar las rutinas, mantengan los horarios, las actividades. Esto le toca más a los papás, pero bueno, mantener el tiempo de comida y de alimentación. En nuestro caso, pues mantener también los espacios del receso, que vayan a sus actividades físicas y bueno, tratar de promover que tengan actividades pues en las que tenemos rutinarias en el colegio, ¿no? De grupo, que no se nos quede aislado a alguien, no hay que forzarlo, pero sí invitarlo. Y bueno, hay algunas cosas, la última que es importante es, digamos que lo que es de ayuda y lo que no es de ayuda. Empatía no es lo mismo que simpatía. Cuando un alumno está abriendo su corazón y está compartiendo algo, no necesita que tú le digas, sientas pena por él, o que le digas qué hacer, o que le digas, yo me pasó lo mismo, ya hace tiempo que me pasó, yo hice aquello, o hacer juicios. Lo único que necesita alguien que se siente con empatía es que se sienta notado, es decir, noto que estás triste, noto que esto te pudo haber afectado, escuchar y reflejarle, parece que esto te tiene angustiado. Eso es la empatía. Y sobre todo escuchar, mucha escucha activa que empieza desde ver a los ojos y de tener una genuina conexión con el otro. La otra es ser predecible, es decir, siempre tenemos que ser como maestros predecibles, pero hoy más que nunca tenemos que tener muy claro lo que esperamos de ellos, cuáles son las actividades, cuáles son las instrucciones, cuánto es el tiempo, que tú no tengas estos vaivenes que puedan desorganizarlo. Vamos a enfocarnos en lo positivo, es decir, qué quiero que suceda y no señalar lo que no está pasando. ¿Me traes agua, por favor?
Perdón, le estoy pidiendo agua porque se me cerró la garganta. Preguntar cómo puedo ser de ayuda. Perdónenme. Muchas veces pensamos que nuestros niños no nos pueden decir cómo puedo ayudar, pero créanme que ellos nos pueden dar ideas. Y simplemente decir cómo puedo ser de ayuda en este momento es muy importante. Nuestros niños que están en estrés tienen mucho más problema para aprender, por lo tanto, todo lo que podamos hacer para que ellos aprendan, desde estar cerca de ellos, repetirles instrucciones, darles un poco más de tiempo, eso va a ser de ayuda. Entender que es muy difícil para ellos regular las emociones. Es decir, no pienses que ellos lo están haciendo y que están apachurrando tus botones intencionalmente para que tú explotes. No, no hay una intención en ellos, simplemente ellos no se pueden autorregular. Y la otra es, mientras más visuales les demos, es decir, más guías de orientación para que mantengan sus rutinas o sigan instrucciones, eso va a ayudar muchísimo, porque a veces pensamos los maestros, y a veces lo pensamos inclusive en preparatoria, ya di una instrucción y eso va a suceder. Cuando la instrucción va acompañada de un visual, de que pongas un PowerPoint con los pasos, que en los más chiquitos pongas incluso imágenes, fotografías, todo eso ayuda a organizar sus rutinas, porque en este momento las rutinas, lo que se hace cotidianamente, es lo que más va a ayudar. Y pues también quiero decirles, maestros, que se vale sentirse vulnerable como maestro y decir, aquí ya no sé, aquí no sé qué hacer, si lo que estoy haciendo es correcto o no. Y en ese sentido, pues es importante que alcen la mano, que pidan ayuda y ya ahí vamos a estar nosotros para ustedes. Voy a leer una pregunta que está en el chat. Muchos maestros de nuestro equipo están muy afectados personalmente con esta situación. ¿Qué tan sanos que estén frente al grupo si ellos mismos no se pueden contener? No, es importante darles a ellos apoyo. Es muy importante que ellos estén bien para que nuestros niños estén bien. Y para que ellos estén bien hay que hacer lo mismo, hay que estar cerca de ellos, hay que ayudarlos a mantener su rutina, o sea, es decir, aunque no estén frente a grupo, sí es importante que estén en el colegio para que ellos poco a poco recuperen sus rutinas. Yo le recomendaba hoy, creo que a ti, Esther, me parece, el que hiciéramos un ejercicio muy importante gráfico que puede ser desde como grupo colaborativo de manera individual, en una hoja 2 columnas. La primera columna es qué de lo que está pasando puedo influir, qué de lo que está sucediendo está en mis manos hacer algo, ¿no? Y en la otra columna, qué cosas están llegando a mis sentidos, a mi vista, a mis oídos, información que me tiene agobiada y que aquí no puedo hacer nada. Entonces van a ser 2 listas, ¿no? 2 columnas, y lo importante es que ayudemos a enfocar la atención y a enfocar el qué hacer en lo que sí está en mis manos. Y lo que no está en mis manos, dejarlo a un lado. También es muy recomendable nosotros como adultos tengamos un momento particular de entrar a las noticias y ver qué está pasando. A lo mejor son 20 minutos en la mañana, 20 minutos a mediodía y 20 minutos en la noche. Y el resto del día hay que concentrarnos y recuperar nuestras rutinas y así damos tiempo a que el cerebro esté enfocado en el momento en que tengo que estar enfocado en revisar, en entender qué pasa, en ser de ayuda, en estar informado, pero el resto del día tener este descanso mental para poder concentrarme. Entonces, todo esto son recomendaciones, lo que digo para nuestros niños, también lo necesitamos los adultos. Entonces, lo más que necesitamos cuando estamos en crisis, también los adultos, es la conexión de las personas que somos figuras importantes de contención, los compañeros de trabajo, la familia. Entonces, eso es lo que recomiendo hacer. Y por ahí en la comunicación que sale mañana va a salir un form justamente para solicitar apoyo y para poder integrar estos grupos de apoyo, ya sea de forma individual o en grupo pequeño, para darles ese apoyo de contención, este tipo de ejercicios que podemos ir haciendo con ellos. Sin embargo, esas recomendaciones prácticas las doy para que las puedan hacer ustedes como coordinadores y directivos de inmediato con su equipo. Tiempo para... Perdón. ¿Sí? No, quería comentar algo de la pregunta que ahorita contestaste. Sí hay maestros con historias y conexiones en Israel ahorita que son fuertes y dan clases. Entonces, no olvidamos un minuto que somos los educadores adultos, que estamos a frente de los niños. Entonces, no compartimos, en este caso, experiencias personales fuertes con los alumnos. Sí podemos, entre los equipos,
entre maestros, compartir, abrazar, escuchar, contener, con mucho gusto. Somos una familia y somos una red de contención. Con niños prefiero que no. La cosa es que hay algunos niños que vinieron conmigo hoy y me dijeron que los maestros contaron a ellos cosas personales que ellos preocupan por los maestros. Y no quiero que los niños van a cargar una carga que no pueden ayudar tampoco. Entonces, estas experiencias que cada uno pasa, Porque es mecánico. debemos Siempre. Apagar sus micrófonos, por favor. Gina, por favor. Sí, Abby, reitero lo que dice Abby, o sea, nosotros somos las figuras fuertes. No es natural que esté a la inversa, no es natural que un alumno sea la figura de sostén de un maestro, de un adulto, de un papá. ¿Sí? Entonces nos tocan en nuestra descripción de puesto del adulto es, yo soy la persona que estoy aquí para ayudarte. Claro que podemos ser vulnerables, por supuesto que sí, por eso les digo, se vale pedirnos ayuda a nosotros, a nuestros compañeros, a los adultos que estamos cerca de ustedes. Y seguramente no lo hacen con mala intención, pero cuando uno comparte este tipo de situaciones tan difíciles o nos quebramos frente al otro, entonces el alumno se siente más vulnerable, porque entonces si yo estoy a cargo de ese adulto y ese adulto está en este estado, entonces, ¿quién se hace cargo de mí? ¿Quién va a estar cerca de mí? ¿Quién me va a guiar? ¿Quién me va a contener? Por eso es muy importante lo que dice Abby. Sí se vale estar en un estado de vulnerabilidad, es natural y es importante reconocerlo. Busquen el apoyo de nosotros como adultos, pero en el caso de los jóvenes, de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, ellos requieren una figura fuerte. Si tú como maestro necesitas salirte un ratito, pedir de tiempo para recuperarte, para recuperar la compostura, por supuesto que se vale. Pero frente al grupo tenemos que ser esa figura que puede ser sensible, que puede entender, que puede ser empático, pero no que se puede victimizar o resquebrajar emocionalmente en frente del alumno. Entonces, reitero lo que dice Abby y pues no sé si haya más preguntas. A mí me mandaron una pregunta a mi chat que dice, es para Mauri, dice, ¿qué hay sobre los videos de ataques a ciudadanos israelíes que están circulando por la red? Bueno. ¿Es bueno que los circulemos o es como una propaganda terrorista? No. Ok, escuchen. Bueno, si se dan cuenta ya lo que pasó, o sea, porque la amenaza era que iban a empezar también a mandar videos sobre las torturas o lo que le van a estar haciendo, le están haciendo a los rehenes que están cautivos. Esto es un grupo terrorista y lo que quiere es retraumatizar y aterrorizar a la gente. Sí, entonces, obviamente porque si se dan cuenta, no únicamente fue el asesinato, sino es el documentar ese asesinato. O sea, lo que hicieron es, en el momento que estaban haciendo estas atrocidades, lo estaban filmando con sus celulares y lo estaban transmitiendo. Entonces, la posibilidad de que estos videos existan o vayan a empezar a correr, además de los que ya hay, son cientos, es altísima, es prácticamente una certeza, porque ese es el modus operandi de este tipo de grupos fanáticos extremistas islamistas, como el Estado Islámico. Entonces, estar compartiendo esos videos retraumatiza, fortalece, vamos a decir, su cometido de aterrorizar, de volver a causar estos estados, obviamente, de terror, de miedo, etcétera. Entonces, por supuesto que lo que tenemos que hacer es no compartirlos y evitar a toda costa que nuestros niños lo vean. O sea, es algo que no se van a poder sacar del alma, del corazón y de la cabeza jamás, ¿sí? El morbo es fuerte, pero definitivamente, como les dije, no le están haciendo ninguna ayuda a la causa judía ni a la causa israelí estar compartiendo estos videos, todo lo contrario, estarían trabajando para Hamas. Y quiero agregar algo. Si nos llega una información y ya vimos, ustedes necesitan preguntar a su mismo a qué razón quieren difundir la información. Entonces, si es algo como informativo, no sé, una persona confiable que platica del conflicto o no sé qué, tal vez sí, pero si es un video que enseña alguna cosa que a ustedes no les gustó ver y la afectó, preguntan por qué van a difundirla, por qué van a mandar a otras personas. Entonces, es uno. Y dos, hay respeto para las víctimas y para las personas que están en los videos. Esta se llama la pornografía del terror o todo eso. Entonces, vamos a respetar y vamos a decir, respetamos
a las personas que tal vez no quieran, que no querían que van a verlo en esta situación, mucha gente. Entonces, respetamos a las familias, pensamos como papá, mamá, hermanos, hijos, antes que difundir. Entonces, por favor, como Mauri dijo, evitan estas circulaciones de videos. Si es video motivador y que da ánimo, sí, adelante. Si es estos tipos de videos que vimos todo el fin de semana, paran la cadena. Estamos participando en un juego que los terroristas nos metieron. Entonces, hacemos paro y somos educadores y entre nosotros no vamos a mandarlo. Todo el discurso en la escuela ayer fue, hay crisis, vamos a salir de la crisis y tenemos un Estado y un pueblo fuerte. Entonces, como sociedad y como una comunidad escolar, y no hablo de comunidad judía porque tenemos en la familia Olamí personas que no son de origen judío y son parte de la familia Olamí, vamos a proteger a nuestros mismos, al estado emocional de nosotros como adultos y a nuestros niños. Y la verdad agradezco a la presencia de ustedes en esta hora de la noche, después del día de trabajo y de la interés. Mucho admirar a ustedes con su trabajo diario. Y estamos aquí, la equipo de directivo, la equipo de coordinador, para contener a ustedes, para dar un abrazo, respuesta, cualquier cosa que ustedes necesitan para llegar a la campo educativo con ánimo y con fuerzas. Gracias. Bueno, gracias, Avi. Gracias, Mauri. Gracias, Elon. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no es así, bueno, les agradecemos, bueno, Mauri, Elo, Avi, gracias por su tiempo. Y de parte del Departamento de Estudios Judaicos y Hebreo, de verdad, agradecemos a todos el estar aquí, todo su apoyo, su interés por el tema. Y bueno, cualquier cosa se pueden acercar a nosotros, a Elo, a lo que necesiten. Gracias. Yo nada más quería preguntar si del equipo de los psicólogos alguien quería compartir algo en específico, algo adicional. Vianey, Dani, Damián, Marimar, Leti, Nurit, ¿alguna cuestión que quieran compartir? Ok, bueno, pues cualquier cosa estamos... La información, Adelante, Dani. que creo que fue muy puntual la información y las acotaciones también que hicieron Mauricio y Avi. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí y bueno, seguimos Y presencialmente en el gracias a colegio. los psicólogos, que fue maravilloso ayer y hoy, y a Elo y a todos los maestros. Buenas noches y lo mando un abrazo fuerte. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias.